Amén. Buenas noches, amada iglesia. Espero estén bien todos. Le doy gracias a Dios por el privilegio que el día de hoy me permite de compartir de su palabra. Nada más que como estoy muy ciego y mi celular está muy chiquita la letra, me prestaron la computadora para que todo sea muy claro. ¿Les parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Gracias, Padre bendito. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, por tu evangelio en nuestras vidas, bendito Padre, por la obra que has hecho y has consumado en la cruz a nuestro favor, bendito Dios. En este momento yo te pido, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, como cada día que venimos delante de ti, Señor, como iglesia, como pueblo, Señor, y que nos reunimos para adorarte, Señor, para saber más de ti, Señor, pero no desde el intelecto, Señor, sino desde algo más profundo, Señor, es aquello que es espiritual y que solamente tú revelas, bendito Padre. Hoy te pido que de mi boca, Señor, solamente salga tu voluntad, bendito Padre, tu palabra, tu vida, tu espíritu, Señor. Que toda extravagancia de palabras, Señor, o toda inteligencia o afán humano por querer demostrar algo, Señor, que pueda impactar simplemente por sorprender, Señor, que se ha quitado, bendito Padre, y que con toda humildad, Señor, y ese apetito santo por conocerte a ti, Señor, se ha expuesto el día de hoy, Señor. De modo que cada uno de mis hermanos, bendito Padre, sean llevados ante el Evangelio, Señor, y cada uno de nosotros podamos rendir cuentas delante de ti, Señor, y asimismo crecer a la imagen de tu Hijo, Señor, con la esperanza de tu regreso, Señor. Que ese fuego sea avivado dentro de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Bueno, amada iglesia, el día de hoy el Señor me permitió el privilegio de compartir y lo que el Señor fue poniendo a lo largo de la semana fue la santidad de Dios, y doy gracias a Dios porque lo que vimos el miércoles de verdad que dio pauta a lo que hoy vamos a ver. Les pido totalmente su atención porque realmente no hay explicación más que es del Señor el hecho de que todo esto va enlazado, porque no nos pusimos ni de acuerdo Martín y yo, pero muchas de las cosas que tenía escritas, los versículos y todo enlaza con lo que íbamos a hablar el día de hoy. Entonces, para comenzar, voy a dar una introducción rapidito. Tengo 50 minutos y vamos a empezar. La santidad de Dios. Permítanme, vamos a poner. Hoy en la actualidad, cuando nosotros hablamos de la santidad de Dios, creo que entendemos este tema como algo muy superficial, y nosotros vemos como en la iglesia en general la santidad o la santidad práctica y la consagración a Dios son temas bien despreciados, y como temas como la justificación, la salvación del creyente son temas que se habla mucho en las iglesias. El creyente de santificarse, de buscar esa consagración a Dios, de apartarse, como son temas que son relegados al olvido. Son temas que se ponen en un segundo plano cuando la palabra nos dice claramente, sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Creo que ese es fundamento en la vida del creyente, entender que si no somos santos, no vamos a ver a Dios por mucho que hagamos. Entonces nosotros podemos ver cómo en la palabra es expreso cuando Jesús ve que estos hombres vienen y dicen, Señor, en tu nombre hicimos. O sea, es que el problema no es hacer. Y Dios tiene ese, en cierto sentido, ese interés más por lo que somos que por lo que hacemos. Realmente Dios nos manda a ser sus hijos, no a parecer ser sus hijos, porque parecer, yo puedo salir, evangelizar, incluso me es sencillo presentar una imagen de piedad delante de ustedes, pero delante de los ojos de Dios puede ser un completo extraño. Por ello creo que la mundanalidad y la influencia corroe a la iglesia, porque vemos cómo afecta de manera severa el hecho de que la santidad no es algo que se busca con anhelo todos los días. Hay muchos temas que redundan. La salvación, por ejemplo, los conflictos que hay en el mundo, los últimos tiempos, temas atractivos para el oído humano. Pero cuando hablamos de la santificación del creyente, allí como que hay algo que no le metemos suma atención. ¿Y qué pasa, iglesia? Que en la santificación, cuando el Señor nos manda a ser santificados, pero nosotros ese término de santidad
del que el Señor nos manda, tener una vida consagrada a Él, cuando no lo buscamos con esa intención, pasa algo muy feo. Y esta palabra es fuerte, pero creo que es necesaria. La mediocridad envuelve el andar de muchos, no la conformidad, porque la conformidad, mínimo esa persona está a gusto en la posición en la que se encuentra y no tiene conflicto, pero la mediocridad es más profunda porque hay un peso que te presiona. Aquí hay algo que dentro de ti que te dice que tienes que dar más y no lo haces. Esa es la mediocridad. Pero ¿por qué pasa esto? Hay un escritor del Señor que él dice lo siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando nosotros pensamos en Dios es el pensamiento más importante que tenemos. Nuevamente lo voy a leer. Lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en ese Dios, ese pensamiento es lo más importante que tenemos. No existe dentro de mi carácter nada más importante o nada más profundo que defina más que este pensamiento. O sea, lo que tú concibes dentro de tu corazón acerca de lo que es Dios es lo más importante que tú tienes, es lo que te va a definir. El problema es que lo que nosotros definimos de Dios en nuestro corazón normalmente o comúnmente no es conforme a su palabra. Pero este pensamiento va a determinar cómo pienso y cómo vivo y cómo pienso de todas las demás cosas. Esto va a determinar incluso mi evangelismo, mi manera de vivir, mi vida cristiana, el cómo me llevo con mis hermanos. ¿Qué tengo en mi mente cuando pienso en ese Dios? Ahora, no es, la pregunta aquí es, ¿quién es Dios? No, ¿quién es Dios para mí? Porque la pregunta de decir, ¿quién es Dios para mí? Es como, ya tengo una prerrogativa de, ok, ese Dios va a actuar diferente conmigo a que con el hermano. No, ¿quién es Dios en sí? Y esa pregunta creo que es necesaria que nos la hagamos, porque en las iglesias se tiene una idea muy baja de quién es Dios. Y por eso es que la gente vive así. O sea, si soy cristiano, si voy a la iglesia, si hago todo lo que hago, pero siempre hay como esa mediocridad de entregar solamente un poco. Ese extra que yo le puedo entregar al Señor, que está a nuestro alcance, no lo damos. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos quién es Dios, la idea que viene a nuestra mente es bien baja. Amén. Entonces, a mi mente venía, entonces, ¿quién es Dios? Y lo que retumbaba en mi mente, iglesia, es: Dios es santo. Dentro de todos los atributos que el Señor tiene, la santidad es algo que personalmente hoy les quería compartir, porque en primera instancia, ¿qué significa santo? Santo y no me quiero meter en términos de etimológicos, pero en su significado más amplio es apartado. Cuando vemos en la institución del tabernáculo que Dios le dice a Moisés que haga todo lo correspondiente a los sacrificios y la creación de toda esta carpa, hay utensilios santos, ¿verdad? Estos utensilios no quiere decir que de ellos se desprende gloria o que son celestiales y eternamente creados. Quiere decir apartados, santos. O sea que esos utensilios fueron consagrados para un uso en especial. Por eso es que son llamados utensilios santos. Entonces, en primera instancia, Dios es santo, Dios es apartado totalmente del mal. Dios es apartado y supremo sobre toda creación. Él nos es regido por la realidad que nosotros vivimos. Él es por encima, Él es muchísimo más alto, iglesia. Cuando yo entiendo que Dios es santo y su estándar es tan elevado que yo no lo puedo entender, la manera en la que yo le voy a corresponder va a ser con temor y temblor, ¿sí? Nosotros vemos en sus atributos, por ejemplo, si mencionamos algunos, su misericordia, su justicia, su ira, su benevolencia, su omnipotencia. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe. Luis nos compartía, ¿verdad?, ese previo conocimiento de Dios. Y esos son los atributos comunicables de Dios, aquellos que nuestra mente puede comprender, porque ciertamente hay atributos de Dios que no somos capaces de comprender en su grandeza. Sin embargo, dentro de estos atributos voy a poner un ejemplo. En el juicio final, cuando Dios determine ese juicio para los impíos, ellos no van a recibir ya nada de amor ni misericordia, sino solamente la ira de Dios y el juicio de Dios. ¿Dios va a dejar de ser amor? No. ¿Pero qué van a merecer ellos? Solamente juicio e ira. Del otro lado están los que el Señor salvó por la gracia y los méritos de Cristo. ¿Ok? ¿Qué van a recibir ellos? Misericordia, benevolencia, el amor de Dios. ¿Dios deja de ser un Dios de ira? No. Vemos cómo todos estos atributos siempre trabajan en conjunto, pero en algunos estos atributos son ausentes y en estos son ausentes. ¿Me explico? ¿Sí?
Pero en todos estos atributos siempre hay uno presente como esencia: su santidad. Su ira y su justicia es santa. Su amor, su benevolencia y su misericordia son santas. La santidad de Dios, más que un atributo, aunque lo es, yo lo puedo ver, iglesia, como esa esencia de Dios. Dios es santo. Por eso su amor se diferencia mucho del de nosotros. Su ira es diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque es santa. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, me gustaría compartirles cómo es que el hombre siempre, a lo largo de los relatos del Antiguo Testamento, esa santidad de Dios, cuando es presentada al hombre, el hombre siempre tiene un patrón de conducta bien definido. A diferencia de lo que hoy se piensa acerca de la santidad de Dios, cómo es que ese Dios, cuando se habla en los púlpitos, ven y ten un encuentro con el Señor como si de algo agradable se tratase. Pero en lo que yo leo en el Antiguo Testamento, de los ejemplos que vamos a ver para entrar en materia, es bien diferente. Si me acompañan por favor a Isaías 6. Y por cuestiones de tiempo, me gustaría que, bueno, primero vamos a Isaías 6. Alguien que pueda buscar Isaías 3, Habacuc 3:16, por favor. Alguien que pueda buscar Habacuc 3:16. Roxy, ¿lo puedes leer tú? Habacuc 3:16. Alguien que pueda leer Éxodo 20 del 18 al 19. Jenny, Éxodo 20 del 18 al 19. Y me puedes ayudar, tío, con Job 42, 5 y 6. ¿Ya tienen ustedes sus versículos? Va que va. Entonces yo voy a leer Isaías 6. Isaías 6:1 dice: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey Señor Todopoderoso. Vamos a leer los demás versículos. Habacuc 3:16, si lo puedes leer, Rosy, fuerte. Ok, Éxodo, por favor. Sí. Ok. ¿Qué vemos en estos 4 encuentros con la santidad inmediata de Dios en estos hombres? No vemos nada despreocupado o casual. No vemos hombres que se están gozando porque se encontraron con la presencia santa de Dios. Vemos hombres que están temblando. Juan Calvino, no sé si algunos lo han escuchado, él dijo: el reporte uniforme de toda la escritura afirma que todo ser humano no santo, toda persona santa, no santa, que se encuentra con la presencia inmediata de Dios, tiembla. Que vemos en estos versículos, iglesia? Vemos en Isaías un hombre que en sus tiempos, lo garantizo, ante todo lo que vemos en las escrituras, cómo era un hombre que se convertía en el mensaje y cómo su vida, cuando se encuentra ante la presencia de Dios, un hombre que era íntegro en su andar, tiembla y dice: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que habita en medio. Y primero dices: ay de mí, que soy muerto. ¿Qué había en Isaías? Y esa expresión, ay de mí, no transmite el peso de lo que podemos ver en todo lo que él habla. Ay de mí es como si hoy dijéramos recorcholis, ¿verdad? O algo que no expresa, ¿verdad? Ese peso, pero esos ayes que existen en la palabra quieren transmitir esa abrumación desesperante que hay en lo que él está viendo. Y podemos ver cómo Isaías dice: ay de mí, que soy muerto y hombre de labios inmundos. ¿Por qué dijo eso?
¿Por qué dijo de labios inmundos? Jesús lo responde en el Nuevo Testamento. De la abundancia del corazón habla la boca. Él vio que ante estar ante el santo, toda esa gloria del sol de justicia iba a disipar toda oscuridad. Y él al encontrarse en la alabanza de serafines que decían santo, santo, santo es el Señor, él se dio cuenta que él era el único que no era santo. Y dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Por eso es que él tembló. Y ante esto, Isaías pudo ver al santo, ¿ok? Isaías pudo ver al santo en toda su gloria y dice que las orlas de su manto cubrían el templo. Una imagen que yo puedo ver cómo este hombre quiere encimar palabras para poder describir el hecho de ver a Dios Todopoderoso. Sin embargo, Isaías no solamente vio quién era Dios, sino realmente quién era Isaías. Él pudo ver ante la santidad de Dios su grotesca naturaleza de pecado, ¿sí? Ahora dice que cuando la voz de estos ángeles y de este Dios todopoderoso sonaba en este lugar, dice que los umbrales del templo, las cosas sin vida, las cosas inanimadas temblaban. Las cosas como las puertas temblaban ante la voz del ser santo. Qué agradable hay en esto. No hay nada. Lo mismo vemos en el reporte con Habacuc. Si han leído Habacuc, es un libro muy corto, pero son las querellas de Habacuc y dice, Señor, en términos generales, él termina diciendo, ¿acaso tus ojos son tan santos como para no ver la maldad de este pueblo? Que el injusto siempre prevalece y el que es justo siempre es humillado. ¿Por qué no respondes a nuestras oraciones? El Señor le responde y dice que en él, cuando escuchó la voz del Señor, iglesia, entró pudrición a sus huesos, sus labios temblaron y dice, me arrepentí. ¿Qué hay en Job? Lo mismo vemos en Job. El Señor, iglesia, Martino lo compartía, no podía ver su pecado como esencia. Él solamente se enfocaba en un pecado externo, como alguna acción, y por eso él pensaba que no tenía pecado, pero había una esencia de pecado dentro de él. Y ahora, ojo, Dios nunca le dio respuesta a Job del por qué hizo las cosas. Nosotros sí sabemos en la historia que hubo una conversación en el cielo en donde Satanás y Dios se encontraron y dijo, mira, mi hijo Job es irreprensible, pero eso Job Dios no le explicó. Cuando Dios presenta su respuesta a Job, no es en respuesta al por qué. Dios nunca le da un por qué. ¿Qué es lo que hace Dios? Un despliegue de todo su poder. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el límite del mar? Dime, ¿dónde estabas tú? Dios nunca le presentó una respuesta a su por qué, sino le presentó una persona. Le presentó al Cristo, le presentó a ese Dios todopoderoso. Y ante eso, ¿qué dice Job? Me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza, o sea, lo que yo sé que soy. Que el Dios todopoderoso se ha dignado mínimo de responder no a mi queja, sino a su poder. ¿Cómo el barro se va a encontrar preguntando, ¿por qué me hiciste de esta manera? Lo mismo vemos con el pueblo de Israel. Y Moisés les dice, Dios los puso a prueba para que temen y no pequen. Ante este espectáculo, iglesia, solamente de su voz, lo que provocó en la naturaleza. Lo mismo pasa en la vida bueno, ya vimos los 4 ejemplos. De todos los demás hombres que se encontraron en el Antiguo Testamento, ¿tienen agua que me desma? Lo mismo vemos con todos estos hombres que puedo concluir en algo, iglesia, y estoy totalmente convencido. Que aunque la santidad de Dios para estos hombres fue traumática, fue algo que no lo pudieron como asimilar tan fácilmente, estoy totalmente convencido que nosotros necesitamos un encuentro así con la santidad de Dios. No estoy diciendo una visión como la que tuvo Isaías y entonces yo caiga en un éxtasis en la cocina como Pedro y vea el cielo abrirse. Estoy hablando de una experiencia, no solamente un día, sino que todos los días al ir a su palabra, en las líneas de su evangelio, yo pueda encontrarme con la santidad de mi Señor. Y al ver esa santidad, yo pueda ver también mi pecado, esa cruda naturaleza y grotesca del pecado que lo único que hace es odiar a Dios. Yo necesito encontrarme todos los días con ese ser santo, para que así yo pueda ver mi pecado y rendirlo delante de Dios. Por eso estoy convencido que todos necesitamos encontrarnos con la santidad de Dios
todos los días, en esa consagración, en esa santidad práctica, en el que todos los días voy a su palabra con ese apetito santo de decir, Señor, hoy vengo delante de ti y tengo al alcance tus palabras eternas. Quiero venir a encontrarme contigo, Señor. Las palabras son bonitas, iglesia, sí, pero no hay como esa vida de Dios que penetre dentro de mí y que me haga ver mi pecado a tal manera que todos los días yo me avergüence, en polvo y ceniza me arrepienta. Amén. Ahora, esto lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Vemos la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué siendo tan bueno, tan maravilloso, tan amable, siendo una persona tan íntegra, por qué lo mataron? Sabemos que estaba en el plan predeterminado de Dios que el siervo sufriente del Señor iba a padecer todo esto. Pero si buscamos una explicación ante todo esto del por qué Jesús de Nazaret, iglesia, era el estándar de moral más alto, no hacía nada malo en contra de la gente y lo mataron de tal manera que dice la palabra que las masas se amotinaban pidiendo su sangre como si de un asesino se tratara. Que había en Jesús de Nazaret que inflamaba todo tipo de odio de las personas hacia él. Si él lo único que hizo fue ofrecer toda clase de bienes eternos, que él era santo. Eso era lo que la gente no soportaba en nuestro bendito Señor, que él era santo y ellos no. Y por eso, aunque todo lo que hizo fue darles esos beneficios eternos, no lo soportaban porque era un ser santo. El relato de la cruz es crudo. Todos hablan de lo maravilloso y sí, gloria a Dios por lo que hizo por nosotros en esa cruz, pero es crudo. Vemos al Hijo de Dios siendo aborrecido, traicionado. Su familia no creía en él. Sus amigos lo abandonaron y volvieron a su vida pasada, siendo testigos de toda la gloria que habían visto en él, cómo fue en el monte cuando se encontró con Elías y Moisés, toda esa gloria que vieron que de él salía. Y en la cruz, abandonado totalmente como un hombre solitario. El Padre, por causa de nuestros pecados, le dio la espalda. Fue como un hombre torturado, masacrado, vuelto un guiñapo humano ahí en la cruz. Y el hombre aquí vendiendo sus vestiduras. Vean qué cruel es el humano, y eso es el reflejo de nuestra condición, como nuestro pecado, nuestro corazón está bañado. Somos una raza de gente vendida al pecado. Somos gente que nuestro pecado va más allá de una simple acción, es una condición espiritual. Por lo tanto, el Señor, ante eso, nosotros podemos ver cómo su santidad expresa algo que nosotros tenemos incorporado dentro de nosotros, una antipatía o un rechazo hacia lo santo por naturaleza. Por naturaleza nosotros no soportamos lo que es santo. Ahora, si me acompañan rápido a dos versículos, Lucas 5:8, por favor. Lucas 5:8 dice: al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué vemos en esta historia? El Señor le dice: echa las redes. Señor, pero ya lo hemos intentado. Echa las redes, Pedro. Las echa y dice que las barcas se hundían de tanto pescado, de tanto pez. ¿Y qué dice Pedro? ¿Se alegra? Conociendo el carácter de Pedro, de decir, pues vente todos los días y yo te doy una mochada y tú te vienes aquí, pescamos, ¿no? Cae horrorizado porque está viendo que eso que está pasando es a causa de su santidad, y él dice: Señor, apártate de mí porque yo soy pecador. Algo no está bien aquí, Señor. Tú eres santo y yo soy pecador y yo voy a morir ante tu presencia. Lo mismo pasa, y ustedes conocen la historia del relato en la barca, Jesús durmiendo en la popa y los apóstoles todos atribulados por estas olas que los estaban hundiendo. Se levanta el Señor, conocen la historia, él calma la tempestad, calma el viento. Toda la naturaleza se rendía ante el Creador que iba en una pequeña barca. ¿Y qué dicen los apóstoles? ¿Quién es este? Temblando, porque podían ver que el Cristo estaba presente ahí, el Dios eterno en toda su gloria y santidad estaba en una pequeña barca compartiendo con ellos. Ellos temblaban, y es necesario, iglesia, que nosotros tengamos ese encuentro con la santidad de Dios para que nuestro pecado nos abrume, no sea. Miren, Dios no nos ha mandado solamente dejar de pecar, sino a detestar el pecado.
contra de tu bendita santidad, Padre. El problema no radica en que sepamos que somos pecadores. La gente allá afuera sabe que es pecadora. La gente allá afuera tiene un sentido vago de que es mala persona en el fondo, de que tiene algo malo. El problema radica en que no sabemos cuán pecadores somos. Por eso, como Martín decía, incluso esa condición debe de ser revelada. Amén. Entonces, por ello, nosotros podemos ver cómo el retrato bíblico de Dios, cómo es que se expresa su santo poder en las escrituras. Siempre tenemos la tendencia a suavizar su retrato bíblico. Y hay una razón para eso. La santidad de Dios para las personas no santas es algo traumático, no lo pueden tolerar, ¿ok? Entonces, acabamos de ver cómo es que el hombre se encuentra ante la santidad de Dios. Muy bien. Aquí va algo muy importante y esto es como el aspecto práctico, ¿sí? Esa santificación del creyente. Cuando Dios se presentó a Isaías, en Isaías hubo un cambio profundo en su vida después de ese acontecimiento. Y no estoy hablando de que nosotros tengamos una experiencia de un día en el cual vengo a la iglesia, la alabanza estuvo padrísimo, no nos equivocamos, todo estuvo perfecto y entonces me encontré con el Señor. Y ya después de ahí todo, no, sino que esto es todos los días voy a su palabra y yo me encuentro con ese ser santo que me expone ante mi pecado y que me duele y que todos los días me arrepiento. Ahora, hay un principio que tenemos que tener claro. A medida que yo crezco conforme a la imagen del Cristo, yo voy a amar más la justicia y odiar más el pecado. Y aunque cada día yo dejo de pecar menos, más pecado veo en mí. Yo cada día veo más pecado. Si yo comparo al Mauricio de antes con el de ahorita, ciertamente peco muchísimo menos, pero veo más pecado. ¿Por qué? Porque la justicia está alumbrando todo aquel pecado que como remanente aún queda. Esos vestigios de la vieja naturaleza aún están agarrados. No sé si recuerdan el ejemplo que puso Isaías cuando vino. Dice que esos hombres que eran asesinos les amarraban a su cuerpo, su víctima, ese cuerpo putrefacto, les iba matando la putrefacción de ese cuerpo descompuesto a ellos. Lo mismo veo cuando Pablo dice que él se quiere desprender de ese hombre que todavía está atado a los deseos de la carne. Aquí entra la santificación del creyente. Por definición entendemos santo es apartado, lo cual implica una acción por parte de Dios hacia el pecador, donde lo saca del mundo de pecado, ¿ok? Y lo adopta en su familia. Si yo muero en ese momento, yo voy al cielo, porque Dios me hizo santo. Dios me apartó del mundo del pecado. Dios me vio en mi estado miserable, esclavizado a Satanás, al pecado y a la influencia de este mundo. Y Dios toma la acción por su voluntad de salvarme, quitarme. Y entonces Dios me tiene en esta condición aquí, con mi pecado, con todo lo que merezco, que es su ira, su justicia. Y esas vestiduras las quita y las pone en el Hijo. Y las vestiduras de justicia del Hijo me son puestas a mí. Eso es la justificación, ese intercambio de vestiduras. Por eso cuando yo llegue delante de Dios y ante ese tribunal de Dios, yo sea declarado justo, Él va a verme, va a ver a Cristo, quien va a ser mi vestidura. Ok, el Cristo ya pagó por Él. Yo ahora soy vestido. Por eso el Hijo en la cruz no hubo un trato suave hacia su persona, porque toda mi maldad que merecía el juicio y la ira de Dios estaba cayendo sobre el Hijo. Ahora yo puedo ser tratado como el Hijo porque sus vestiduras me fueron dadas. Ok, en esa salvación Dios me santifica. Y aquí en términos técnicos podemos ponerlo como la santificación posicional. Posicionalmente antes yo era hijo del diablo, ¿sí? Esclavizado a los deseos de este mundo. Dios me aparta y me santifica. Ahora soy su hijo. Si yo muero en ese momento, yo voy al cielo, el hombre en la cruz. Ustedes lo han visto. Cómo en ese momento el Señor le revela el evangelio. Puede ver que Jesús no es hombre que merece estar ahí, sino que Él es el Cristo, el Hijo del Dios. ¿Y qué hace? Cuando muere va al paraíso. Porque no es por obras, es por gracia. Dios decidió que ese hombre fuera salvo y en ese momento Dios se lo llevó. Pero ¿qué pasa? Que si yo muero en ese momento, yo voy al cielo porque Dios me apartó, ¿ok? Sin embargo, normalmente no es así, sino que después de que Dios me aparta, aún me quedan días, meses y años de vida. Y ahí entra el segundo término, la santificación progresiva. Esa santificación en el que cada día, o en términos generales, yo me parezco cada día más a Cristo, ¿ok? Por eso nosotros vemos en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 1, versículo 1. Y bueno, esto lo vemos en cada carta de Pablo. En las salutaciones él siempre dice esto, abre así:
Vamos al versículo 2. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido ¿qué? En Cristo Jesús y llamados ¿a qué? Hay dos santificaciones. La primera es santo, o sea que Él te aparta. La segunda es llamado a ser santificado, o sea que cada día vas a ir a ser santificado progresivamente. Entonces, aquí entendemos eso, la santificación progresiva. Durante la vida de esta persona que fue apartada por Dios del mundo, va siendo santificada. Esto es decir, que es llevada cada día a parecerse más a Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23, lo voy a leer. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay un proceso de santificación implicado en este versículo y quien lo lleva a cabo, ¿quién es? Dios. Dios está empezando una obra de santificación en el que cada día yo me parezco a Cristo. Eso lo lleva a cabo el Señor, ¿ok? Ahora, yo estoy convencido que esta obra de que el Espíritu de Dios está dentro de mí y cada día yo me parezco más a Él, la ha empezado en cada uno de nosotros. Si ustedes recuerdan los días previos a su conversión o cuando el Señor, antes de que Dios les permitiera el arrepentimiento, ustedes pueden estar convencidos de que nuestra vida era más simple. No había una conciencia de pecado y yo siempre estaba seguro de lo que iba a hacer. Si yo iba a una fiesta, si yo iba a algún lugar, no tenía una conciencia que me dictaba que eso estaba mal. En cierta manera, aunque carente de propósito y de sentido en mi vida era más sencilla. Pero cuando yo muero y resucito a una nueva criatura, también viene el nacimiento de una nueva conciencia. Ahora me tomo la vida de Dios más en serio, porque sé que tengo un propósito al cual tengo que corresponder en suma obediencia. Por eso creo que esa conciencia está en cada uno de nosotros. Nosotros ya no vivimos como al ahí se va. Cada acción que nosotros vamos a hacer, siempre nos tenemos que corroborar y eso está dentro de nosotros, que sea la voluntad de Dios. Amén. Entonces, la salvación es algo que Dios hace unilateralmente, lo que quiere decir que yo no contribuyo nada. Efesios 2 del 8 al 9, vamos a leerlo por favor. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Yo no contribuyo nada en esta santificación. La santificación, al igual que la salvación, ese momento en el que Dios me apartó, me hizo santo, no porque de mí emane gloria, sino porque fui apartado, ¿ok? Es algo que Dios hace solo. Yo no contribuyo nada. La santificación en la que cada día yo me parezco más a Cristo es algo que igualmente Dios lo hace, pero en el que yo participo. Por eso creo y considero que la santificación es un tema que no se habla mucho, porque ahí conlleva la responsabilidad del creyente. ¿Sí? Dios me ordena a que yo obedezca, ¿sí? Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento aún mandatos de obedecer al Señor, pero Dios no me deja solo, Dios me capacita por medio de su Espíritu Santo para crecer en esa santificación. Amén. Por lo tanto, aquí hay algo muy importante. Si yo no hago uso, escuchen, de los medios de gracia que Dios me provee, yo voy a ser carente en mi crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Lo vimos con Josías, la lectura de su palabra, la confesión de mi pecado, la oración, el evangelismo, la comunión con la iglesia. Todos esos son los medios de gracia que Dios ha predeterminado para que yo, al hacer uso de esos medios de gracia, yo crezca en mi santificación. Pero cuando yo no leo, yo no oro, yo no comparto con la iglesia, yo no salgo a evangelizar, mi santificación se queda estancada, porque Dios ya ha determinado los medios por los cuales su Espíritu Santo va a obrar. Yo tengo que hacer uso de esos medios. Yo tengo que ir a su palabra todos los días. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya ha determinado los medios por los cuales Él va a llevar a cabo mi santificación. La idea es tomarme de como yo era antes, cuando era esclavo del pecado, y llevarme a como yo debo lucir en el día que yo esté en su presencia. Esto es a la imagen de su Hijo. En sí, ese es el propósito de la santificación, que yo, el momento en el que mi cuerpo sea glorificado, yo sea totalmente semejante al Hijo. Y Pablo lo decía, no sé cómo va a ser, pero lo único que sé es que voy a ser semejante a Él. ¿Sí?
Por eso es que la iglesia primitiva le ardía en su corazón el deseo de su Señor, porque sabían que esa gloria que vieron en la persona de Jesús, ellos iban a ser semejantes, ¿sí? Cada día que pasa, me pongo como ejemplo, cada día que pasa, el Mauricio de hoy se debe de parecer menos al Mauricio que yo era antes de ser convertido al Señor y parecerme más al Mauricio que seré cuando sea transformado en gloria. Aunque es cierto que en este lado de la eternidad no lo lograremos en plenitud, andamos como si ya estuviésemos a punto de alcanzarlo. Yo todos los días, aunque mi conversión al Señor, mi santificación y el objetivo es el Cristo, aún no lo alcanzo, ando como si ya estuviera a punto de lograrlo. Yo cada día me debo de parecer más al Mauricio que seré cuando tenga un cuerpo glorificado. Amén. Por eso es que tenemos un propósito. El Señor no nos deja sin esperanza, como que te salvé, te justifiqué, pero ahí anda en tu vida como tú quieras. No, Él nos pone una meta, un objetivo por el cual yo tengo que tener claro el objetivo para que mi andar sea preciso. Ahora, ¿qué es lo que nos impide crecer en esta santificación? La carne. La carne, el pecado, es aquello que nos impide crecer en este proceso de santificación, porque la carne se sigue oponiendo a los deseos del espíritu y quiere corresponder a las demandas de la carne, a la influencia del mundo. Segunda de Corintios 3:18, por favor. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. ¿Listo? 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El cristiano es transformado, regenerado totalmente y completamente. Ahora la responsabilidad que el creyente tiene es la siguiente: dejar que el trabajo interno que el Espíritu Santo está llevando en mí, el trabajo interno que Dios está haciendo, se manifieste en el trabajo externo. O sea, la obra interna que Dios está haciendo dentro de mí, yo tengo que dejar que se manifieste en el exterior. De nada sirve decir que Dios está haciendo una obra en mi interior, si externamente no muestro esos frutos. Seré un hipócrita. Entonces, ¿cómo es que yo dejo que esa obra interna que Dios está haciendo dentro de mí fluya y se muestre en el exterior? Haciendo uso de los medios de gracia. Amén. La meta del creyente, Colosenses 3. Lo voy a leer porque no tengo el versículo. Colosenses 3:3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es evidente que en estos pasajes son dirigidos a creyentes, a gente que ya fue salva, aquellos que posicionalmente fueron apartados, pero aunque aún se les insta a apartarse y a que sus vidas vayan progresivamente manifestando la vida de Cristo en ellos. Amén. Ahora, ¿cómo es que Pablo lo resume en una sola palabra todo esto? Tú ya fuiste salvado por gracia, tú no hiciste nada. No merecíamos esta salvación, por ello fue por gracia. Las obras que de ti salen son el resultado de la fe que Dios ya puso en ti, de la obra que Él está llevando a cabo. Pero Pablo, con una sola palabra, y de verdad, iglesia, cómo el Espíritu Santo lo llevó a que con esta palabra abarque toda la vida y la responsabilidad del creyente. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien pone el querer, tanto el hacer, por su buena voluntad. Ocupaos. El sustento del ocupados no es en que si yo me ocupo de mí es para obtener esa salvación. Entonces yo me esfuerzo, yo voy a obtener la salvación. No, tú ya tienes esa salvación, ya te fue otorgada. Ahora ocúpate de cuidar y corresponder en obediencia a lo que ya te fue entregado. Ocúpate de lo que Dios ya te dio. Nosotros no luchamos como para tratar de entrar en el favor de Dios. Dios por su gracia ya nos permitió estar en el evangelio, de creer en él, de ser salvos. Ahora dice, ocúpate con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Hay disciplina. Todos los días yo me tengo que negar a mí mismo. Por eso es que la vida del creyente, el Señor nunca nos engañó con falsas estrategias de decir, si tú crees en mí, te voy a dar 3 tips para que en la vida tú fluyas. Y existe esa idea falsa de que como que la vida del creyente en algún punto va a fluir
con las cosas del Espíritu y entonces yo no voy a tener problemas en obedecer a Dios. Eso es mentira. La vida del creyente en esta tierra es una lucha constante. Amén. En el que todos los días la carne se opone, pero el Espíritu va ganando. En el que cada día yo voy leyendo su palabra y voy siendo saturado de ese Cristo. Yo llego a un punto en el que en el Evangelio, al estar ante Él, yo lo único que deseo es ser desintegrado y reconstruido a su viva imagen. ¿Sí? Pero es una lucha, no es algo sencillo. Y vemos claramente la dinámica de la vida espiritual, el cómo funciona. Dios ha hecho una obra en nosotros, pero hay unos ocupados de vuestra salvación, lo que implica la responsabilidad del creyente. Ok, permítanme. Ahora, debemos ser renovados todos los días y esto es glorioso. Dios no nos engaña con algún tipo de fórmula secreta para que vivas fluyendo sin dificultad, lo que comentábamos. Habrá un crecimiento constante y un esfuerzo para que cada día seamos más como Cristo. Ahora, esto jamás debe llevar a creer en mi corazón la idea de que no estoy a la altura o de que no le doy la talla a Dios. Eso es engaño de Satanás, esa frustración que puede llegar a nosotros de decir, ay, es que como que no le doy la talla a Dios y como que siempre le fallo. Y entonces eso que nos lleva a alejarnos y a fallarle a Dios, desánimo, me entristezco porque no le doy la talla a Dios, pero eso es engaño de Satanás porque al final, en última instancia, te estás apartando del camino. Eso es tu esfuerzo y tu afán por querer ganar esa salvación con obras en vez de reposar en la gracia de Dios. Por eso es que en la gracia de Dios se radica todo mérito humano. Cuando yo descanso en la gracia de Dios, entiendo que yo no estoy esforzándome para entrar en su favor, en su amor, sino que yo me estoy esforzando por corresponder, porque entiendo que soy deudor, porque entiendo que la salvación que me fue dada es tan grande que lo único que puedo, iglesia, ya le hemos entregado mucho a este mundo. Ya hemos servido mucho a las demandas de Satanás y del pecado y de la influencia que solamente nos tenía en pecado. Y yo pensaba que era libre. Cuando nosotros vivíamos en el mundo pensábamos que éramos libres porque hacíamos lo que queríamos. Pero siempre ese hago lo que quiero, siempre estaba regido por un principio de pecado. Hago lo que quiero, pero siempre termina siendo pecado. Incluso mi voluntad estaba regida a la esclavitud del pecado. Ya le hemos entregado mucho al mundo. El Señor nos manda ahora entregarle esta vida consagrada. Si el Señor ya nos permitió el evangelio, ya no andemos con tibiezas, con mediocridad. Entreguémoslo todo en el contexto de la vida de cada uno. Si tú estás trabajando, si tú estás estudiando, si tú estás sirviendo en la iglesia, que todo lo que hagamos como para el Señor, porque para el Señor es. Y así vamos a crecer en este proceso de santificación. Amén. Ahora, quiero leerles esto. La santificación es como las hojas de un árbol, las cuales terminando el otoño, en vez de tener que caer, se adhieren fuertemente de las ramas, soportando aún las tormentas del invierno. Por ello vemos esos árboles con solo unas cuantas hojas. Sin embargo, cuando llega la primavera y comienza a crecer nuevas hojas, esas hojas que estaban aferradas desaparecen porque son empujadas por el poder de una nueva vida. Lo he comentado con algunos ese ejemplo. Esas hojas que nosotros vemos ahí que no se despegan y vemos árboles todos pelones, pero unas hojillas ahí. ¿Cómo es que esas hojas son desprendidas? ¿Por las tormentas que hay afuera? No, por el poder de una nueva vida. ¿Cómo es que nosotros en nuestra vida espiritual yo puedo dejar de parecerme y dejar de responder a las demandas de la carne por el poder de una nueva vida que está surgiendo dentro de mí, la del espíritu? La vida del espíritu va a empujar la carne y cada día esa carne va a ir siendo expulsada de tal manera que cada día Mauricio se parece más a Cristo, ¿sí? Pero es importante, iglesia, que nosotros entendamos que a medida que yo crezco en este evangelio, tiene que haber en mí forzosamente un crecimiento. No existe como tal aquellos cristianos pasivos, aquellos cristianos que se quedan toda su vida en las mismas luchas, en las mismas batallas, en el mismo nivel de fe. No estamos hablando de que hay niveles, pero sí hay un progreso, un crecimiento, y vemos cristianos que llevan toda la vida luchando con los mismos problemas. Ahora, el Señor nos habla y vamos a Hebreos 12:14, por favor. No, perdón, Primera de Tesalonicenses 4:3. Y una disculpa si voy un poquito acarrereado, pero ya el tiempo nos apremia.
Primera de Tesalonicenses 4:3. Amén. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios. ¿Qué vemos aquí? Nosotros vemos en múltiples pasajes de la palabra cómo se expresa la voluntad de Dios, que conozcan al Hijo y crean en Él. Vemos muchas definiciones de la voluntad de Dios y entre esas definiciones está la santificación del creyente. Aunque no es en totalidad la santificación del creyente, la voluntad absoluta de Dios, pero es parte importante. Por eso dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Ahí Pablo da ejemplos prácticos, pero en esencia, aquí vemos lo siguiente, que es extremadamente importante mi santificación, lo que dijimos al principio, sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que crecer en esa santidad. Ahora, la santidad no es un requisito más, no es una opción, es necesario en la vida del creyente. Yo me tengo que consagrar todos los días. Amada iglesia, nosotros podemos ver el ejemplo de Sansón. El Señor le permitió gracia para servirle. Ahora, es más importante lo que Dios está haciendo en ti que a través de ti, porque incluso lo que puede ser a través de ti lo puede hacer con un burro. ¿Sí? Es más importante la obra que Dios está haciendo en mi interior para que lo que de mí salga sea genuino, sea resultado de la obra interna que Dios está haciendo en mí. Pero ¿qué pasa? Que así a medida que recibimos tanta gracia del evangelio y de verdad, hemos recibido tanto del evangelio, tanto que a veces de verdad digo, Señor, en verdad tenemos tan grande privilegio de creer el evangelio correcto, de millares y millones de personas que creen tantas tonterías. Nos has permitido el evangelio, pero de la misma manera en la que yo consumo ese evangelio y me he recibido, y asimismo consumo el mundo, las influencias de Satanás, mi santificación se va a ver estorbada, porque santidad significa apartarme. No se trata de hacer muchas cosas en el sentido de que todo hago, evangelizo, salgo a compartir, vivo, toco en la alabanza, sirvo aquí en la iglesia, hago todo eso, pero así mismo como sirvo en todo esto, así voy al mundo, sé el chisme de me he visto igual, todo igual. Mi santificación se va a ver intoxicada. Sansón, ¿qué hacía? No se apartaba del mundo. Él siempre se regía por los deseos impulsivos de su carne y llega un punto en el que se genera una callosidad en él, a tal punto que se da cuenta que el Espíritu de Dios se fue y no se da, perdón, más bien no se da cuenta que el Espíritu de Dios se fue de él, que no estemos en la misma condición, que llegue un punto en el que como que tanto hago aquí, acá, que eso me enceguece, porque así como hago todo en la iglesia, en el ámbito cristiano, así mismo me alimento del mundo. No, iglesia, nos tenemos que apartar, de verdad, ser ajenos a este mundo. Nosotros vimos el rechazo que la gente tuvo hacia la persona de Jesús. ¿Por qué? Por su santidad. Que no nos sorprenda que nosotros seamos rechazados por el mundo. Ojo, si nosotros sin ningún problema en una reunión, por ejemplo, yo soy muy aceptado y nunca tengo problema con el pecado del hermano, incluso no me confrontan la carne, aguas, porque eso evidencia que entonces no hay demasiada justicia de la cual me está ministrando dentro como para incomodarme y predicar el evangelio. Yo tengo que en el lugar en donde me pare establecer el reino de Dios con mi vida, con lo que hago de mi persona, con lo que hablo, no solamente un buen testimonio. Y lo hemos comentado en ocasiones, eso de que predica el evangelio y si es necesario utiliza palabras. Suena muy bonito, ¿verdad? Predica el evangelio y si es necesario utiliza palabras. O sea, tu testimonio tiene que hablar el evangelio. No, yo tengo que hablar el evangelio. ¿Por qué? Porque si no, la gente solamente va a ver un buen comportamiento ético y moral. Un joven bien trabajador que no dice groserías, que no escucha música del mundo y que no se lleva con todos los demás. Pero si no saben la razón por la cual yo soy así, esa gente de nada va a servir mi buen testimonio. Ellos tienen que saber que la razón por la que Mauricio es así es porque el Cristo se metió dentro de él, lo santificó, lo salvó y ahora esa persona puede actuar así porque antes no podía y ni sabía cómo hacerlo. Y ahí les presentamos el evangelio. Ciertamente nuestro testimonio tiene que ser esa pauta en donde ellos notan algo diferente, pero ahí yo entro con el evangelio a dárselos. ¿Sí? Por último, es importante comprender que la santidad, como bien lo dije, no se trata de hacer muchas cosas, sino apartarme. ¿Por qué? ¿Por qué es apartarme?
cuando nosotros nos encontramos en un grave peligro, una vez que tú te hayas alimentado de un pecado pequeño, esa cosa pequeña ya no te será suficiente y después querrás más. Y después ese pecado que ya no te es suficiente, tú querrás más. Entonces una oscuridad que no te parecía tan densa, ahora vas a ir a otra y a otra y a otra. Y así llega un punto en el que nos envolvemos tanto en pecado que estoy totalmente separado del Señor. Nosotros todos los días, por eso les decía, no nos basta con entender que soy pecador, sino detectar el pecado y como David, Señor, revélame los pecados que incluso me son escondidos a mí, para que al ser expuestos yo pueda verlos y aterrorizarme, odiar el pecado, pero ese ira santa y arrepentirme en polvo y decir, Señor, muéstrame más como tú eres para hacer a tu imagen y crecer en ti, porque esa es la esperanza del creyente. Por eso es que predicamos, por eso es que hacemos lo que hacemos, porque queremos ese día en el que nuestros cuerpos serán totalmente glorificados y ya no habrá un pecado que nos haga batallar en este mundo y entonces yo pueda estar plenamente por la eternidad con mi Señor. Todos los días de la eternidad, iglesia, la vergüenza, la desnudez que Adán y Eva sentían, ya no van a estar esos sentimientos. En el reino de Dios, en la congregación de los santos, solamente estará la presencia santa de Dios y todos los días lo adoraremos. Anhelamos eso y vamos conforme a ese anhelo. Amén. Entonces, creo que es todo. ¿Les parece si oramos? Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu evangelio, bendito Padre, porque aunque escuchamos lo mismo, Señor, para nosotros es seguro, Señor, creer que Jesús es el Cristo, Señor, que siga siendo el fundamento de nuestras vidas, de nuestro andar, bendito Padre, que todos los días nos rindamos hasta ante este evangelio, Señor, y que no tratemos tu evangelio, Señor, con esa mediocridad, Señor, viviendo a medias, sino que todos los días nos esforcemos más, bendito Padre, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor, a ese varón perfecto, Señor, que todos los días yo pueda morir al yo, Señor, y ofrecerme en sacrificio vivo delante de ti, que cuando yo vea mi recorrido en esta tierra, Señor, pueda ver que fue un constante altar de adoración a ti, bendito Padre. Que mi vida, Señor, no trate tu gracia como si de una gracia barata se tratara, Señor, sino que todos los días yo pueda ir a tu evangelio y el peso del evangelio, esa gloria me sea confrontada, Señor, pueda rendir mi pecado delante de ti, confesarlo y entonces hacer uso de esos medios de gracia, Señor, para crecer en santificación y darte más y más y más gloria, Señor, porque entiendo que para eso fui creado, Señor, para darte toda la gloria a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, bendito Padre. Amén y amén. Amén, iglesia. Dios los bendice. 50 minutos. Bueno, pues gracias a Dios por la vida de Mau. Gracias a Dios por esta hermosa palabra, que es, como decía, ¿verdad? Es muy importante hablar de esto. Había un pastor, predicador, teólogo que se llamaba Arcis Sproul. Él decía que cuando él se encontró, cuando él se topó con esto de la santidad de Dios, realmente fue tan confrontada su vida. Y pues él constantemente hablaba de esto, ¿verdad? Incluso escribió un libro. Y pues bueno, crezcamos todos los días en esta santificación mediante su Espíritu Santo. Vamos a hacer un pequeño foro. Como saben, estos días de prédicas, cuando pasan los chavos, tratamos de hacer esto. Entonces, hoy nos alcanza para que pasen 3 personas. Cada una va a tener 3 minutos para pasar y con toda confianza pueda dar su foro. Entonces, ¿quién le gustaría pasar? Si no hay nadie, pues no se preocupen, nosotros podemos asignarlos. Así que es mejor que ustedes decidan. ¿Johnny? Órale, mi Johnny. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, aquí, amigo. ¿Qué tal que hay gente nueva y pues para que te reconozcan? Para que sepan quién es el Johnny. Muy bien.
Entonces es lo que el Señor me habló, ¿verdad? Ok, sí. Ponle amigo porque luego me voy de largo. Ya. Bueno, a mí lo que, ya hablando en serio, lo que sí me confrontó es esa parte de la santidad, de que realmente, por ejemplo, cuando vemos la manifestación del Señor ya a su pueblo y al pueblo de Israel y a todos estos personajes que salen en la palabra, sí, no fue como cosas ligeras o cosas sencillas como decir, ay, la santidad del Señor, ay, qué bonito, qué hermoso, Señor, te quiero ver. No, era de miedo porque realmente algo que me llamó mucho la atención de la enseñanza fue de que sale a cara abierta o a la luz tu situación realmente, tu estado natural de pecado, de muerte. Y algo que también veía mucho y que como que me quedé mucho ahí patinando es en cuanto dice que el pecado odia a Dios realmente. Y cuando uno verdaderamente ve el pecado, ves que no es cosa ligera, o sea, que sí es algo fuerte porque eso es lo que te separa al hombre de Dios, ¿verdad? Fue lo que separó a Adán y a Eva, ese pecado, y siempre va a estar en contra de Dios, siempre va a estar esa parte, entonces, sí es bien importante pues esta parte de la santidad, muchas de las veces uno pudiera sentir que son cargas que nos echamos como hermanos en Cristo, pero al final de cuentas, esto ya es muy personal en cuanto a que tú lo veas, lo que el Señor te demanda, lo que realmente esa santidad te lleva a verdaderamente apartarte de este mundo, a verdaderamente, híjole, pues ya no hacer lo que uno hace con tanta ligereza y ser permisivos en tantas cosas que a veces nos lo vemos como algo normal. Y otra de las partes es de que empiezas con esa mediocridad porque sabes que tienes que dejarlo de hacer, más sin embargo sigues y sigues y sigues. Entonces, realmente, pues como jóvenes tenemos muchas cosas al alcance, ¿verdad? Más que a lo mejor más adultos y todo eso me refiero en cuanto a redes sociales por gustos, por todo el contenido que nuestro teléfono nos va sugiriendo, ¿no? Pero sí es bien importante esa parte de saber de negarte y realmente hacer conciencia de que estamos apartados para Dios, que la obra que nos ha encomendado no es cosa sencilla, no es cosa vaga, no es algo así y también pues profundizar más en eso y realmente rendirnos completamente a Dios. Y pues sí, en parte de lo que era la santidad, pues sí, sí es algo que cada día necesitamos estarnos exponiendo más para que sea Él el que esté pues mostrándonos nuestro estado, porque realmente sí es algo bien vergonzoso, pero pues hay que orar para que el Señor sea el que a cada uno de nosotros y principalmente yo salga a relucir mi estado de maldad, ¿sí? A ver, viene Santito, bueno, ¿alguien más que quiera pasar? ¿Otro valiente? Hay mucha gente aquí presente. ¿Neri? ¿Jaime? ¿Una pregunta, Jaimito? Pásale, Jaimito. Dale. Sirve que te vas desenvolviendo para cuando te toque predicar. Chale, chini. Ay, bueno, ¿quién dijo Jaime para tenerlo en Qué bueno. Ay, amigo, pues sí fue un tema bien profundo, la verdad, que la santidad del Señor, pues no es algo que pueda, ¿cómo decirlo? Así tan sencillo, tan fácil. Me hizo recordar mucho un video de un predicador que se llama Paul Washer, que quizá ya conozcan. Entonces, él está predicando y hablando precisamente de la santidad, ¿no? Y él en un momento comienza a orar y él empieza a sentir como esta confrontación con la santidad de Dios. Y es tan fuerte, bueno, tú te das cuenta cuando alguien lo está haciendo falso, pero también te das cuenta cuando lo está haciendo real. Y sí es muy profundo porque Paul Washer en un momento dice, Señor, te amo mucho, pero por favor ya déjame porque me vas a matar. O sea, la santidad es tan fuerte, la presencia es tan dura.
que si realmente lo llegamos a sentir así, creo que podemos incluso morir en el momento de lo fuerte que es. Y pues ya, tengo mucho que decir, pero ya. Bueno, queda tiempo para alguien más. A ver si una mujer se anima también. Esas mujeres valientes. Brendita, échale, Brendita. Tres minutitos. Buenas noches, bendiciones. Bueno, a mí realmente, comenzando como un poco el orden que tocó Mau, la primera parte me fue un poco fuerte, ¿no? La palabra conformidad y mediocridad. Entonces es algo que, así como decía el Espíritu a través de la vida de Mau, puede que no nos demos cuenta que estamos en esa zona de mediocridad, ¿verdad? Que estamos pensando que estamos dando lo que el Señor merece o lo que yo puedo, pero sin, sin orar para que el Señor me permita dar el 100 por 1 o el más, ¿verdad? Y la otra parte, pues también que me puso un poquito a examinar fue la parte de qué concepto tengo yo de Dios, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues, podemos caer en religiosidad y crearnos un Dios a nuestra imagen, ¿no? Bueno, a como yo quiero. Y la otra parte fue pues también cuando mencionaste Isaías, Habacuc y las personas del Antiguo Testamento, en donde realmente a través de la santidad de Dios, ellos temblaban. Y eso me ponía a pensar si realmente yo tiemblo cuando estoy ante la presencia de Dios, si realmente tengo ese temor reverente pues, para cuando estoy en mi tiempo con el Señor, para cuando estoy leyendo la palabra. Y pues también recapitulaba un poco la parte que Mau hablaba, ¿verdad? Que para realmente estar anhelando esa santificación en mí, que el Señor obre en mí es eso, ¿no? La oración, el estar compartiendo, el realmente vivir la vida como creyente, ¿verdad? Porque si no, pues ahí pues es fácil darnos cuenta que estamos en una zona mediocre, ¿verdad? Y suena fuerte, pero yo creo que como todo se va enlazando y podemos ver que el Señor nos muestra su misericordia y su gracia para ver qué tan pecadores somos y ver que el Evangelio es suficiente pues para resolucionar este problema que el hombre tiene, ¿verdad? Entonces, pues esto fue lo que el Señor me habló y pues gracias a Dios por la vida de Mau y por la palabra del día de hoy. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por sus vidas. Pues para cerrar, bueno, antes de ir a los anuncios, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor, en la cual tú nos hablaste a través de la vida de tu hijo, de tu siervo Mau. Señor, que todos los días tengamos esa conciencia, esa claridad, y llévanos todos los días a esa claridad de tu santidad, que realmente es algo tan grande, Señor, que realmente es algo tan majestuoso, tan poderoso, Señor, que nuestra mente tan diminuta, tan incapaz, no logra entender toda esa magnitud de tu santidad. Así que, Señor, sé tú santificándonos más y más por medio de tu Espíritu Santo, que más y más nos asemejemos al Cristo, para que así el Padre sea glorificado. También te queremos dar gracias por los diezmos, por las ofrendas. Señor, dice tu palabra que tú amas, Salvador alegre. Tú eres quien tiene cuidado de nosotros. Tú eres el que en tu amor, en tu providencia, nos da todo aquello que necesitamos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya para cerrar, ahora sí vamos a dar unos anuncios. El primero es, como ya se dieron cuenta, vamos a partir de hoy, ya se establece los tiempos de intercesión de 7:15 a 7:30 de la noche, para aquellos que gusten